Bueno, cordial saludo para todos. En esta diapositiva vamos a ver lo que es la demanda potencial del mercado. Eh, ¿Qué es la demanda potencial del mercado? Consiste básicamente en identificar cuántos son el número de personas y los ingresos que nos van a entrar por la venta de un producto o un servicio en un determinado periodo, digámoslo en un año, en un mes, en un semestre, ¿cierto? Aunque aquí la intención, pues como tal, es identificar cuál va a ser esa demanda potencial en un periodo de un año, ¿cierto? Normalmente cuando uno va a calcular eh, o a proyectar las ventas de un negocio, y es una empresa que ya lleva bastante tiempo en el mercado, lleva varios años en el mercado, entonces uno calcula o pronostica esas ventas por medio de algo que se llaman unos métodos matemáticos estadísticos que se llaman, que son el incremento absoluto, el incremento porcentual o mínimos cuadrados, entre otros, ¿cierto? Ese pronóstico se hace con datos históricos. Por decir algo, la empresa está funcionando desde hace 4 años, entonces, digamos, 2017, ¿cierto? Entonces, con los datos de las ventas del 2017, supongamos que vendió 100 millones de pesos o 100 unidades en el año 2017, en el año 2018 vendió 110, en el año 2019 vendió 120, en el año 2020 vendió 130, es decir que en el año 2021 estará vendiendo alrededor de 135, 140, ¿cierto? Porque lo que se hace es pues como un promedio de esos últimos años, de los datos históricos de ventas de esos últimos años, y con eso se pronostica, se calcula lo que serían las ventas para el próximo año. Eh, Como lo digo, es un pronóstico, es un aproximado, porque realmente calcular exactamente cuáles van a ser o cuántas van a ser las ventas de una empresa en un periodo es prácticamente imposible, ¿cierto? Tendríamos que tener una bola de cristal que nos diga realmente cuánto es lo que vamos a vender, y eso pues eh, no, yo todavía no conozco que eso sea cierto. Entonces, eh, en este caso, si nosotros tenemos una empresa que apenas va a empezar, una empresa que no tiene datos estadísticos, entonces para poder calcular la demanda potencial tiene que basarse en una encuesta, ¿cierto? En una encuesta donde vamos a hacer unas preguntas que nos van a permitir identificar cuál va a ser esa demanda potencial o número de unidades o de ventas que vamos a hacer en un determinado periodo. Entonces aquí les voy a mencionar cuáles son los pasos para hallar la demanda potencial. Entonces uno lo primero que hace es definir la población global, ¿sí? Es decir, cuántos habitantes tiene un determinado municipio o cuántos habitantes tiene ya sea el municipio donde vamos a operar o el barrio donde vamos a operar, ¿cierto? O la ciudad donde vamos a poner nuestro negocio. Entonces, eso es lo primero que hay que definir, ¿cierto? El número de habitantes que tiene esa población objeto de estudio. Posteriormente, a esa población, ¿cierto? Se le aplica una fórmula para calcular la muestra. Eh, ¿En qué consiste, este tema de la muestra? La muestra, pues es que no podemos encuestar, supongamos que la población sea de 10.000 habitantes, pues sería muy difícil, sería muy complejo encuestar 10.000 habitantes, ¿sí? Porque necesitaríamos muchos recursos, necesitaríamos mucho tiempo, ¿cierto? Entonces se hace muy difícil. Entonces lo que hace es que a esa población, digamos que tiene 10.000 habitantes, pues se le aplica esa fórmula y a través de esa fórmula se saca una muestra, es decir, un número mucho más reducido de personas a las cuales vamos a encuestar y que serían representativas de esa población total, ¿cierto? Entonces supongamos que para una población de 10.000 habitantes, la fórmula
nos dice que debemos de encuestar 300, 400 personas, ¿cierto? Entonces eso no solamente depende de la población, del tamaño de la población, sino del margen de error y otros datos que debe tener que se deben de tener en cuenta y que hacen parte de esta fórmula. Nosotros en este caso, eh, yo tengo una plantilla que se las voy a compartir para que no tengamos pues que empezar a tirar números y calculadoras, ¿cierto? Para resolver esa fórmula e identificar la muestra. Hoy en día es muy fácil, hay plantillas que tú simplemente le ingresas la información y él te calcula la muestra, ¿cierto? Entonces yo les voy a compartir esa plantilla para que calculemos la muestra. Eh, entonces, para realizar la encuesta, ¿sí? Porque debemos de realizar una encuesta, eh, aparte de aplicar la fórmula, debemos de realizar una encuesta. Esa encuesta debe contener preguntas, ¿sí? Unas preguntas que nos permitan identificar esa demanda potencial. ¿Cuáles son las preguntas que no pueden faltar en la encuesta? Para poder calcular esa demanda potencial, tenemos que hacer preguntas que nos permiten identificar el número de personas que estarían dispuestos a comprar nuestro producto, ¿cierto? Eh, Tenemos que hacer preguntas que nos digan aproximadamente cuál sería el precio que ellos estarían dispuestos a pagar si queremos, pues, de manera, digámoslo así, democrática, saber cuánto están las personas dispuestas a pagar por nuestro producto, porque si nosotros ya determinamos nuestro precio para nuestro producto, pues entonces las preguntas no sería necesario hacerle preguntas a las personas acerca de lo que estarían dispuestos a pagar, aunque me parece muy, muy arbitrario eso, ¿cierto? Siempre es importante saber qué es lo que las personas piensan y cuánto estarían las personas dispuestas a pagar por ese producto. Y necesitamos también hacer preguntas que nos permitan identificar la frecuencia de consumo de esas personas, ¿cierto? Para así determinar cuánto estarían esas personas dispuestas a gastar o normalmente cuánto gastan las personas en ese tipo, en los productos que tienen una característica similar al que nosotros vamos a ofrecer. Entonces, yo aquí tengo un ejemplo de una encuesta que se hizo a 72 personas que hacen parte, pues, que conforman el 100% de las personas encuestadas, valga la redundancia, ¿cierto? Acerca del consumo de hamburguesas de estas personas. Entonces, se encuestaron 72 personas, como lo acabo de mencionar, ¿sí? Y de esas 72 personas, 64 personas dijeron que están dispuestas, perdón, que normalmente consumen hamburguesas, ¿cierto? De esas 72 personas, 8 personas dijeron que no consumen hamburguesas. Entonces ese 64% corresponde al 89% del total y esas 8 personas corresponden al 11% del total de la muestra encuestada. Después de eso, lo que hicimos fue tabular, pues analizamos la información, tabulamos la información y aquí vemos qué nos contestaron esas 64 personas, ¿cierto? Dice que de esas 64 personas, 20 personas nos respondieron que consumen de manera mensual consumen una hamburguesa al mes. 13 personas nos contestaron que consumen 8 hamburguesas al mes, 28 personas nos contestaron que consumen 2 hamburguesas al mes y 3 personas nos dijeron que consumen 16 hamburguesas, personas que consumen muchas hamburguesas, es decir, que consumen en promedio una hamburguesa día por medio o cada 2 días. Entonces aquí en la parte de abajo vemos que dice que total 64 personas, es decir, las 64 personas. Y aquí al frente hay una cifra, dice 2736. Ah, bueno, miremos aquí la frecuencia anual. Perdón, no les había explicado esto. Miremos aquí la frecuencia anual. Dice que la frecuencia anual, o sea, cuántas hamburguesas se comen esas 20 personas en un año. Dice que esas 20 personas en un año, ¿sí? En 12 meses se consumen 240 hamburguesas. ¿Por qué? Porque si consumen esas 20 personas consumen una hamburguesa mensual, si tú multiplicas eso por 12 meses, estaríamos diciendo que esas 20 personas consumen 240 hamburguesas, ¿cierto? 20 por 1 por 12, 240. Las 13 personas que consumen 8 hamburguesas mensuales, si tú multiplicas 13 por 8 hamburguesas,
por 12 meses que tiene el año te da 1.248 hamburguesas. Las 28 personas que consumen 2 hamburguesas al mes, pues estarían consumiendo 672 hamburguesas, aplicando la misma fórmula, y lo mismo con las 3 personas que consumen 16 hamburguesas, multiplicas por 12 meses y te da 576. Si sumas todas las hamburguesas que esas 64 personas consumen, estaríamos hablando de 2.736 hamburguesas al año, ¿cierto? Entonces, si tú divides esas 2.736 hamburguesas entre esas 64 personas, vas a obtener el número de hamburguesa en promedio eh, que una persona consumiría al año. Entonces, 2.736 dividido 64 personas te dice que una persona en promedio en un año consume 42,75 hamburguesas. Si tú divides esas 42,75 hamburguesas entre, entre 12 meses que tiene el año, te arrojaría que en promedio una persona mensualmente se consume 3,5 hamburguesas al mes, ¿sí? Entonces, ya lo que hacemos es que, bueno, continuamos con los parámetros de medición. ¿Cuáles son los parámetros de medición? Es decir, la fórmula que nos va a permitir definir cuál es la demanda. Entonces, tenemos una fórmula que se llama, que dice así, Q, que significa demanda potencial. Q es la demanda potencial. Entonces, para hallar la demanda potencial, multiplicamos el número de personas que están dispuestas a comprarnos, que de acuerdo al ejercicio anterior, al ejemplo anterior, son 64 personas, por P, que es el precio al que se venden las hamburguesas, por Q, que en este caso es la cantidad promedio de consumo. Vamos a hallar la demanda potencial del mercado para un periodo de un año. Entonces serían 64 personas por el precio de la hamburguesa por 42,75, que es el consumo en promedio anual de una persona para este producto. Aquí ya tenemos, entonces aquí lo que hacemos es reemplazar la fórmula. Como les decía ahorita, el número de personas que consumen serían 64. Recuerden que cuestamos 72 personas, pero de esas 72 personas solamente 64 nos dijeron que sí consumen este producto. Es decir, que ese sería el número de personas. Por 8.000, es un dato que se maneja en la empresa, que sería el precio de cada hamburguesa. El precio el consumo per cápita anual, es decir, el consumo por persona, por cabeza anual, que sería 42,75 hamburguesas. Si multiplicas esos tres valores, 64 por 8.000 por 42, te daría 21.888.000, ¿cierto? Esa sería la demanda potencial del mercado. Ahora, hay que mirar también qué capacidad de producción tenemos, ¿cierto? Porque en este caso, esta empresa decía que solamente tenía la capacidad instalada para producir el 30% de todas esas hamburguesas. Entonces, dice que serían el 30% de esos 21.882.000 serían 6.566.400 en pesos. Esa sería la capacidad que tiene esa empresa para producir. Ahora, si convertimos eso a número de hamburguesas, ¿sí? Pues simplemente dividimos multiplicamos, tengo un lapsus aquí y se me pasa por alto, ¿no? Serían los 6.566.400 dividido 8.000, perdón, me disculpan, dividido 8.000, eso te arroja 821 hamburguesas, ¿cierto? 821 unidades. Si tú divides 6.566.400 entre 8.000, que es lo que vale una hamburguesa, entonces lo que te dice es que estarías en capacidad de producir 821 hamburguesas. Bueno, espero que este ejemplo les sirva para calcular su demanda potencial. Estoy atento a cualquier inquietud que tengan.